Tengo mucho que hacer. Porfa, ya. Ya. Bueno, entonces vamos a ver el pedacito hoy que tiene que ver. Yo cierro el video. Eso. Vamos a ver el pedacito hoy sobre, ¿cómo se llama? Sobre la Gran Colombia. El pedacito que tiene que ver con la conformación de la, digamos, de la unidad entre Colombia, Venezuela y Ecuador luego de la independencia de Colombia. Nosotros ya vimos, perdón, todo hasta la independencia de Colombia. Entonces vamos a ver esta parte que es la de la Gran Colombia, que es muy sencilla, realmente no hay mucho que decir. Este mapa muestra lo que era Colombia en 1819 más o menos, porque Colombia era Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y una parte de Costa Rica y algunas islas del Caribe, porque ese era el virreinato de la Nueva Granada. Entonces, luego de eso viene la Gran Colombia, ¿cómo se llama? Una vez que Bolívar y Santander y ellos alcanzan la independencia, pues viene ese periodo que se conoce como la Gran Colombia y es el cuadrito que ustedes están viendo ahí. La conformación, pues la Gran Colombia surgió, donde está la Lorena a las horas de llegar. Eh, la, la Gran Colombia surgió en la constituyente de ese Congreso de Angostura, que fue por allá en 1819. Entonces, la idea de Bolívar era crear una nación que abarcara todos los territorios de la antigua Nueva Granada. ¿Mm? Hay que aclarar algo aquí, y pónganme cuidado. Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa Rica, esos países eran uno solo, lo llamamos el virreinato de la Nueva Granada. Ecuador, por ejemplo, los peruanos querían que hiciera parte de allá del virreinato del Perú. Pero después, digamos, de la batalla de Boyacá, Bolívar se convenció de que era mucho más cerca a Quito, o que Quito debería estar más en la Gran Colombia que en otro lado, y pues digamos, de esa manera lo hizo saber. Entonces, la administración de la Gran Colombia se decidió por un presidente que fue Bolívar, un vicepresidente que fue Santander, y una ley de división territorial que llamaron Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces, digamos, esos tres hechos van a ser fundamentales. Ahora, a lo largo de la campaña libertadora, después de la batalla de Carabobo en Venezuela, después de la batalla de Bombona, ¿cómo se llama? En Ecuador y Pichincha, y luego las de Junín y Ayacucho en el Perú, ya quedó consolidada completamente la Gran Colombia. Cuenca, por ejemplo, aquí está en el cuadrito, Cuenca se anexó en abril de 1822, Quito en mayo de 1822, Guayaquil en julio de 1822 y Sucre, el venezolano, fue, digamos, el primer intendente. Entonces así se formó la Gran Colombia, pero desde los inicios la Gran Colombia tuvo muchos problemas porque era un territorio muy extenso, muy difícil de gobernar, y Bolívar andaba de aquí para allá, pues, en la campaña libertadora. Este es un óleo de un pintor del siglo XIX que se llama Ignacio Castillo. Y él, miren ustedes, no sé si alcanzan a distinguir aquí atrás, que esta es la Catedral Primada, que esto es como los cerros tutelares de Bogotá, y esto fue la plaza, lo que llamamos la Plaza de Bolívar. Este es el óleo digamos, de la entrada de ellos dos después de la batalla de Boyacá. Eh, en 1821, en la Constitución esa de Cúcuta, se, se afirmó el carácter de unidad de la Gran Colombia y en esa Constitución de 1821 quedó decidida la división de poderes tal cual había estado en Francia en un tiempo. Era la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Miren que en Colombia hay una cosa bien curiosa. Cuando hablo de Colombia, hablo de la Gran Colombia, ¿no? Venezuela, Colombia y Ecuador. Estaba dividida en departamentos, en provincias y cantones. Cantones como en Suiza, que es un cantón, un pueblo pequeño, muy pequeño. Y la parroquia, pues, ustedes lo saben, en donde está
en donde está ¿qué? En donde está la vaina pues de la iglesia. Entonces, esa era como la división territorial de la Gran Colombia y había un senado, donde eran 4 senadores por departamento, imagínense, hoy son 2, pero en ese tiempo eran 4, pero eran menos departamentos. Y en la Cámara de Representantes había un representante por cada 30.000 habitantes. ¿Ya? El Poder Ejecutivo estaba en manos del presidente, que era Bolívar, el vicepresidente, que era Santander, y el Consejo de Gobierno. Estaba, pues, conformado por varios ciclos. Después ya los vamos a mirar, pero unos esos era Sucre, y varios, digamos, de los que han participado en la independencia. Y el Poder Judicial estaba en la Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados. Pero la idea era que esto tuviera un carácter completamente, pues, civil. Esta fue la primera bandera de la República de la Gran Colombia. Aquí se llama República de Colombia, pero era la República de Colombia. Noten ustedes que tiene una forma similar a la de hoy, con unos colores similares, ¿sí? Las granadas, esto se llama la flor de granada, con unos frutos, y en el centro, vean ustedes, esta figura se llama un fascio. Un fascio era una especie de bastón que cargaban algunos cónsules romanos, y pues digamos, era un símbolo de poder. Entonces, esta fue la bandera, y la Constitución de 1821 fue como la base de, de la República, pues, de Colombia. Eh, supuestamente, en la Constitución de 1821 se pedía la libertad de los esclavos, el fin del Tribunal de la Inquisición, que recuerden en la colonia, la Inquisición era el tribunal este que juzgaba los delitos de herejía, de brujería y esas cosas. La democracia censitaria, eso quiere decir que cuando hay una democracia se llama censitaria, es que no todo el mundo puede votar. Sino acá era solamente los mayores de 21 años que fueran letrados, que supieran leer y escribir, y créanme, bueno, y que dispusieran de 100 piastras. Vamos a mirar que era una piastra. Pero créanme que en Colombia la tasa de analfabetismo, o sea, cuando hablo de Colombia, repito, estoy hablando de Colombia, de Venezuela y Ecuador. Y créanme que la tasa de analfabetismo era de más del 90%. Eran muy escasas las personas que sabían leer y escribir. Entonces, esto quería decir que no todo el mundo podía votar. Y en este caso, tener 100 piastras para poder votar, era tener una fortuna. Esta moneda que ustedes ven acá es una piastra del Reino de Nápoles, es una piastra de plata, muy similar a la que se utilizaba aquí en la Gran Colombia. La plata se acuñaba, se convertía en monedas y le hacían esos grabados. Hagan una cuenta, miren, una piastra, con una piastra, usted compraba un mercado de más de una semana. ¿Sí? O sea, compraba un montón de cosas. Y en ese tiempo, no era el mercado que ustedes están pensando hoy, ¿no? 2 bolsitas y ya. No, era un mercado de llenar una bodega. Entonces, era un mercado pues como para una semana. Y con 2 piastras usted ha comprado una fanegadita de terreno que es como unos 30 o 40 metros cuadrados. Poseer 100 piastras era tener un montón de plata, pero un montón de plata. Entonces, no todo el mundo podía votar porque no todo el mundo tenía 100 piastras para tener derecho a votar. Y esto que ustedes ven aquí en este mapa, miren, aquí está una parte de Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Esto era la Gran Colombia. Un solo país. Bueno, un solo país hecho de 5 países de hoy. Sin contar con las islas del Caribe que están aquí, que no se ven. San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Los Cayos, Roncador, Quitasueño, la isla de los Mosquitos, toda esa vaina que se perdieron después. Pero Colombia era un país gigantesco, 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 y por ser tan grande era muy difícil mantener el orden. ¿Y por qué era difícil mantener el orden? Porque entre 1820 y 1830, Bolívar y Santander se distanciaron. Ellos eran amigos, pero empezaron a distanciarse, empezaron a pelear. Por ejemplo, Santander era partidario digamos, del federalismo, ¿cierto? Yo ya les expliqué eso, pero se los voy a recordar en 30 segundos. El centralismo quiere decir que el gobierno está en una sola parte y administra con las mismas leyes todo el territorio. El federalismo es que cada provincia tenía unos gobernantes, unas leyes, etcétera, y que cada provincia se desenvolviera más o menos
de forma autónoma. Entonces, como Santander era partidario del federalismo y Bolívar era partidario del centralismo, pues eso causó muchos problemas, muchas desavenencias entre ellos, y eso finalmente, la enemistad entre ellos dos va a hacer que se caiga la Gran Colombia. La enemistad de ellos va a llegar hasta tal punto que el 25 de septiembre de 1828 Bolívar estaba en la casa de esta señora que ustedes ven aquí a la derecha, una de sus tantas amantes, porque Bolívar tuvo muchas mujeres, pero hartas. Cuando estoy hablando de hartas, es harta, estamos hablando de más de un centenar, ¿sí? En fin, todo es que le dicen el padre de la patria. El caso es que Bolívar estaba en la casa de esta muchacha. No, no era una muchacha, era una señora ya como unos 30 y pico de años, que se llamaba Manuelita Sáenz. Los que conozcan el centro de Bogotá, allá a la vuelta de la Plaza de Bolívar, hay una cosa que se llama el Teatro Colón. Justo al frente del Teatro Colón era la casa de Manuelita Sáenz. Yo les prometo que si volvemos al colegio el año entrante, vamos y conocemos el lugar. Entonces, ahí estaba él con ella, pues ustedes saben, ¿no? En la casa sola, ustedes saben, y estaban ahí y llegaron unos tipos a matar a Bolívar. Entonces Bolívar, vean ustedes, aquí está saltando por el balcón, ella le dio una espada, él se echó como una ruana encima, estaba pues las pijamas, los hombres usaban las pijamas que son como unas batas de mujeres, ¿sí? Usaban una túnica y larguísima, Bolívar se echó una ruana y salió con la espada en la mano y se voló pues de la casa de Manuelita Sáenz, y se escondió por allá debajo del puente de San Francisco y allá estuvo toda la noche y eso va a terminar matando a Bolívar después porque Bolívar se enfermó, se agravó de la tisis y murió. ¿Por qué se va a empezar a disolver la Gran Colombia? Porque, repito, las peleas entre Bolívar y entre Bolívar y Santander se volvieron cada vez más frecuentes. Y estos dos señores, espérense que se me fue la presentación, un momentico, me devuelvo, estos dos señores, y de acá de la Franja Roja se llama José Antonio Páez, el León de Apure, ¿no? El venezolano, y Juan José Flores en Ecuador. Cada uno de ellos tenía como su propia idea pues de gobernar, ¿cierto? Entonces en Venezuela pues Páez era un llanero, que era un tipo muy complicado, con un carácter muy fuerte, pues él quería independizarse de la Gran Colombia y se abrió. Y Flores se dejó convencer de un grupo de presión allá de diferentes personas para que se separaran de la Gran Colombia. Y finalmente lo van a hacer a la muerte de Bolívar. Unos meses antes de que se muriera Bolívar, Antonio José de Sucre, el famoso mariscal venezolano, que fue pieza clave para la independencia de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, del Perú, él viajó hacia el sur de Colombia, a un sitio cercano a Pasto, que se llama Berruecos. Eso es un lugar muy inhóspito, es un caminito muy estrecho, era un caminito muy estrecho, rodeado de montañas, él iba solo, y el primer magnicidio que tuvimos en la historia de este país fue el de Sucre. Desde la montaña alguien le disparó y lo mató. Entonces, Bolívar muy triste por la muerte de Sucre, pues entonces decidió partir hacia Europa. Hoy no está claro quién mató a Sucre, ¿no? Hay dos versiones, una que a Sucre lo mataron los partidarios, digamos, de Santander y de la separación de Colombia, pues digamos, de Ecuador y de Venezuela de la Gran Colombia, y otros dicen que, ¿cómo se llama? Que el pobre Sucre pues tenía una esposa, que era muy bonita, y la señora pues vivía allá en Ecuador, ¿no? Entonces ella, como que en ausencia de Sucre, consiguió un amante y pues ordenó matar a su marido para quitárselo encima. En fin, el caso es que eso no se sabe, que todo, el punto cierto es que Sucre murió y pues eso va a causar en Bolívar una profunda impresión. Ahora, aquí en Colombia, varios generales que habían servido a Bolívar se alzaron contra él. El más famoso fue José María Córdoba, a él le llamaban el León de Ayacucho por su destacada participación en esa batalla que le dio la independencia del Perú. Y él se rebeló contra Bolívar y Bolívar pues mandó unas tropas a sofocar la rebelión que él tenía allá en Antioquia, en un pueblo que se llama Santuario, y pues a él lo mataron. Lo mató un edecán irlandés, se llamaba Ruperto Hunt, lo mató de un sablazo y el pobre Córdoba pues murió y eso hizo que mucha gente le cogiera como bronca a Bolívar, que finalmente, miren ustedes ahí, va a morir. Él se iba para Europa, ¿no? Y quería morir en Europa y llegó a Santa Marta
para pasar un tiempo, como él sufría de la tisis, que es una enfermedad respiratoria muy fuerte. Entonces, los médicos, su médico, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo, y les dijo, le recomendaban mucho el clima pues caliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Entonces, Bolívar pues llegó a Santa Marta y la idea era pues, pasar un tiempo ahí, y pues no, el marcito y tal, pero ya la tesis estaba muy avanzada y él murió en la casa ¿cómo se llama? En la quinta de San Pedro Alejandrino, todo se me está olvidando, el dueño me olvidó el nombre, después les escribo, ¿cómo se llama? Él prestó la casa para que Bolívar se quedara ahí, él murió. Ese es uno de los sitios más bonitos de Santa Marta, hombre, cuando ustedes vayan, tienen que ir a conocer. Profe, ve al grupo que no sé, pues, que no escuchan algunos que no sé qué. Pero escriban por el chat. Digo, pero no, nadie escribe. Pero eso es el internet de ellos porque los demás sí escuchamos. Pues. Sí. Bueno, pero sigamos. La verdad, estoy de acuerdo. Yo escucho normal. Estamos en la Ahí está última. Renzi, César, un poco de gente diciendo que no escucha. Yo sí escucho. Estamos en la última. El Sí, hola, hola, ese internet, ¿verdad? claro, sí Estamos es en la bien mal. última. No, claro, es testigo. Solo TV, hola. Bueno, entonces volvió a ser enfermo y se murió. Se murió el 17 de diciembre de 1830. Y la muerte de Bolívar fue, digamos, lo que aceleró el fin de la, ¿cómo se llama? De la Gran Colombia. Y con eso, pues, estamos terminando esta sesión de hoy. Oiga, yo les voy a decir una cosa. Voy a escribirlo acá, voy a escribir. Pero todos un grupo. Antes de las transmisiones, usted debe entrar, mirar el audio a ver si se escucha. Deben activarlo, deben usar audífonos, me parece, porque creo que hay unos computadores que no permiten, ¿cómo se llama? Pues mirar o sea, es decir, si usted no tiene audífonos, no le deja escuchar la clase. Entonces, por eso todos deben revisar el audio antes de entrar. Si me están escuchando, todos deben escribir su nombre en el chat, por favor. Con eso, yo tengo el registro de la asistencia, pues ya sé más o menos aquí quiénes vinieron hoy, ¿sí? Pero entonces, por favor, no se les olvide, antes de la sesión, ustedes, a Lorena llegando tarde, ¿no? La clase era a las 8. Mijita, mire la hora que es. Profe, me cogió la tarde. Y háganse. Y otra que entró tarde fue Renzi. Tienen que entrar a las 8 porque la clase, o sea, estas clases... La Lorena viendo video, y por eso no había entrado así. Por eso es que debemos entrar temprano para profe, pero si dijeron a las 8. Por eso, ¿y qué hora es, mijita? ¿La 8:20? 8:18. La misma vaina, usted no puede llegar tan tarde porque... No, usted dijo 8 en punto, yo entro 8 en punto. No, estas clases no pueden ser de más de 25 minutos que se aburren. Entonces la idea es hacer varias sesiones, pero corticas, para que podamos tener la atención. Bien, eso fue el tema que vimos hoy. Nuestro próximo tema ya es cómo es Colombia, más o menos en el siglo XIX, un tema un poquito más largo. Y pues vamos a verlo. Yo creo que hoy es miércoles, creo que el viernes de pronto tenemos clase otra vez. Por favor, yo voy a intentar subir este video al grupo para que todos lo puedan ver, ¿listo? Pues para mí fue un placer estar aquí, por escucharlos, aunque sea, espero que estén bien. Y nada, cuídense mucho, escriban su nombre en el chat, por favor. Y nada, nos vemos el viernes. Juicio a todos, chao. Chao. Bueno, profe, chao. Gracias. Chao a todos, nos vemos, juiciosos. Escriban su nombre en el chat, por favor. Antes de que yo sea Jimena llegando tarde también de rato. Háganle pues. Voy a subir el video al grupo para que lo puedan volver a ver y puedan escuchar la clase los que no han podido. Juiciosos, los quiero mucho. Chao. Chao, chao.